Bienvenidos a Irrazonables Podcast. Irrazonables Podcast, el espacio para quienes están resolviendo los pinches problemas urgentes. No desde la teoría, sino desde la acción. Historias reales, decisiones valientes y una conversación que las conecta. ¡Comenzamos! Javier, bienvenido a Irrazonables Podcast. Gracias, Rulo. Encantado de estar aquí nuevamente contigo. No, hombre, de verdad es un deleite tenerte. Aparte, dato curioso, y ahorita les presento a Javier, el primer video viral que tuvimos fue una entrevista contigo hablando de liderazgo. No lo sabías. Mira, pues encantado de estar de vuelta. Sí, y la gente va a poder aprender muchísimo. Para quienes no lo conocen, Javier fue director general muchos años de Nacional Monte de Piedad, una institución financiera más antigua que México como país incluso. Ha sido directivo en Banamex, consejero actualmente en empresas como Banbajío, también en el sector filantrópico como Cemefi. 40 años, como les platicaba, de experiencia en algunas de las instituciones financieras más poderosas del país. Javier, muchas gracias, de verdad. Encantado de estar nuevamente y seguir siendo un irrazonable y ayudar en lo que pueda a esta gran labor que haces, Rulo. Y haces muy bien con todo tu equipo. Ay, muchas gracias. Es un deleite más viniendo de alguien como tú. Crisis del 2008. ¿Dónde estabas? ¿En qué institución? En el 2008 estaba yo en el grupo financiero ICSE y era el director general de una licencia bancaria que se llamó Banco de Uno, que era un banco específicamente diseñado para los niveles socioeconómicos medios bajos, pero con la misma, digamos, el mismo enfoque de servicio muy personalizado que tenía ICSE, que estaba más bien dirigido a los niveles socioeconómicos altos. En el 2007 yo entré a trabajar al grupo, venía de Banamex, de una carrera muy larga ahí, y me invitaron justamente a diseñar y a crear este banco de la nada. Fue una cosa padrísima, porque pues había habido pocos años antes, 10 años antes, el surgimiento de bancos a mediados de los 90, y se estaba demostrando que había mucho espacio para bancos creativos, disruptivos, ofertas distintas. Y entonces el que me invitaran, yo viniendo de un banco grande, enorme, tradicional, con una etapa muy difícil que fue la final que me tocó vivir a mí cuando Citi compra y ahí se empieza a ver cómo se destruye valor continuamente. Entonces, pues para mí fue como refrescarme, mi vida cambió porque se me dio la oportunidad de, pues no de emprender yo, pero sí de estar a la cabeza de un emprendimiento en un grupo financiero que tenía ya una muy buena reputación, ICSE. Y entonces hicimos el Banco de Uno, fue una marca, el Banco de Uno es una marca que también tiene un concepto muy interesante, porque lo que queríamos era ver que la gente sintiera que es su banco, es el banco de cualquiera, pero el banco mío, el Banco de Uno, por eso se llama. Está buenísimo el nombre, no lo había es el Banco de Uno. Es un nombre que fue un diseño a través de una serie de disciplinas técnicas espectacular. Se le invirtió $100 millones, se hizo todo, porque de la nada. Entonces, imagínate contratar al personal, organizar los sistemas, evidentemente pues todo el proceso de autorización con la Comisión Nacional Bancaria. Lo hicimos en tiempo récord, en 9 meses de que solicitamos hicimos la solicitud para conformarlo. Justo cuando cumplimos 9 meses, hicimos la primera operación, teníamos 7 sucursales abiertas, y el día siguiente truena Lehman Brothers. No, que fue justo, ¿no? En septiembre del 2008. En septiembre del 2008. Yo entré en septiembre de 2007. Entonces justo tenía el año con 9 meses de haber pedido la licencia bancaria. Y lo tuvimos que cerrar en 15 días. Otro récord. Otro récord. No, nos tardamos en cerrarlo un poco más. Bueno, realmente lo que hicimos fue fusionarlo con el otro banco, con ICSE Banco, y pues archivar todo este gran proyecto. La crisis fue mayúscula, todo el mundo afectó, y digamos en el Consejo de Administración de ICSE Banco pues se tomó una decisión muy oportuna. Eran $100 millones que los accionistas habían aportado para este proyecto, pero que eran muy necesarias para fortalecer al banco que ya tenía para entonces pues algo así como 18 años o 15 años de funcionar, no recuerdo exactamente,
pero fue por un lado muy triste, porque pues este proyecto para el cual teníamos muchísima ilusión, pues voló en pedazos por algo que pasó pues muchísimos miles de millas fuera de donde Y que no se vio venir, no teníamos nada que ver. Yo me acuerdo, y fíjate, bien curioso, y por eso te empezaba preguntando sobre el 2008, porque yo mi carrera profesional la empecé en una casa de bolsa, en Valmex, de Grupo Val, y el primer día que entré a trabajar fue el día que empezó oficialmente, justo como dice ahorita, que quebró Lehman Brothers. Entonces me acuerdo que llegué, todo el mundo estaba gritando, pasaba yo por los pasillos y la gente le estaba hablando a sus familiares de no uses las tarjetas de crédito porque las tasas van a ser una locura. Y de repente llegué y como a las 2 horas alguien llegó a recibirme, nadie me había recibido. Y llegó mi jefe y me dice, oye, pues no, todo el mundo estamos ocupados, no va a haber computadora para ti, así que si quieres siéntate conmigo y ve lo que yo hago. Y esa fue mi primera experiencia profesional y hasta después yo creo que la pude entender. ¿Qué pasó en el 2008 como crisis? Uy, mira, pues hubo es una crisis que para México fue totalmente importada. O sea, nosotros no tuvimos ahora sí, porque ha habido otras crisis financieras globales que nosotros hemos sido los villanos, los que las causamos. Esta sí nos vino totalmente de afuera. Hubo una serie de estructuras financieras, se fabricaron, se inventaron productos, sobre todo de financiamiento, que se le adelantaron mucho a la regulación. Y entonces había en el mundo entonces mucha liquidez. Hay periodos donde de repente hay mucho más dinero del que se demanda estrictamente para los temas cotidianos. Las tasas bajas, y entonces las personas empiezan a buscar activos pues, que tengan más rendimiento. Y pues, a través, déjame decir, de ingeniería financiera se inventaron unos productos que a la postre demostraron ser, pues digamos, muy poco prudentes, ¿no? Entonces, a través de ellos se financiaba, particularmente en Estados Unidos, a personas que no tenían ingresos, que no tenían riqueza, los de cero, o sea, estaban sin ingresos, no tenían ahorros, no tenían patrimonio, no tenían, digamos, formación profesional y se les decía, compra una casa, no tienes que poner un peso, la casa va a subir de valor y pues tú con los ingresos que puedas tener, porque vas a estar muy contento, tienes una casa, pues te pagas la hipoteca. Se llamaron bonos ninja. Y de esos hubo cantidades enormes de dinero que se fueron apilando y luego medio se escondían en otras estructuras que eran las que se vendían y el ahorro de granjeros, el ahorro de gente común, pero también el ahorro de bancos y el ahorro de muchas, digamos, a través de los mecanismos financieros, pues el ahorro de algunos fondos de inversión mexicanos, de fondos de pensión. Todo estaba ahí, se fue haciendo una burbuja que era siempre espectacular, hasta el día que se rompió. Y cuando la autoridad se da cuenta de lo que hay atrás, pues tiene que hacer una serie de intervenciones y entre ellas pues decretar que bancos tan sólidos, tan robustos como el caso de Lehman, no fue el único, pero fue uno muy icónico, pues los tuvieron que no solamente intervenir, sino inmediatamente decretar que valían absolutamente cero y darle los activos que tenían en custodia a otras instituciones para que en otros balances más grandes pues el tema ahí pudiera amortiguarse. El gobierno americano tuvo que entrar en un rescate financiero en cifras astronómicas. Fue un problema, una lección bien importante que hay que tenerla en cuenta. Hay gente que ahora dice que lo que está ocurriendo con el valor que están alcanzando las empresas tecnológicas tiene rasgos similares. La verdad es que no son, digamos, de fondo los mismos temas, pero es cierto, la gente de repente, el inversionista puede
volverse irracional. No todos, pero sí algunos o muchos de ellos. Y hay siempre personas muy hábiles, empresas muy hábiles que cuando estos fenómenos se dan, saben venderlos muy bien para... Sí, para patear la pelota, ¿no? Patear la pelota. A alguien más. Y hasta un momento en donde pues alguien dice, oigan, aquí esto no está bien, jala el alfiler y todo aquello se cae. Buena analogía. Y se cae. Entonces, fue una etapa muy difícil, se destruyó muchísimo valor. Y a México le afectó, fue un año tuvimos una contracción importantísima en la economía y justo nos pegó peor porque vino el H1N1, la porcina, ¿te acuerdan que decía? Y ese tema hizo que también hubo nos espantamos como país y pues sí, el daño fue, no diría irreparable, pero sí nos costó más que a otros países poderle dar la vuelta. Y en Banamex, aparte estabas en una época en Banamex, donde Banamex era el banco, obviamente, ¿no? Con un montonal de prestigio, un montonal de reconocimiento, pocos jugadores también compitiendo, mucha elegancia en el banco, obviamente. Y tú estabas en el área de crédito. Bueno, estuve, sí, no, déjame decir, es que en Banamex tuve una carrera yo muy curiosa. Normalmente en los bancos, tú entraste, por ejemplo, en institución financiera, asumo en Banamex, pues, a promover que la gente invirtiera. Súper curioso, no, soy ingeniero industrial y entré al área de análisis de riesgo. Imagínate, venga, estás en análisis y normalmente en una institución, en un grupo financiero, cuando entras a una de sus bancas, a una de sus actividades, normalmente el crecimiento se da muy vertical. Y la gente luego pues, va teniendo mayores, el funcionario, el directivo bancario, va teniendo cada vez más responsabilidad. A veces cambias de marca, te vas a otra institución, normalmente a lo mismo te vas volviendo un especialista. A mí me tocó una carrera distinta, no diría que es excepcional, porque no es una excepción, pero es poco probable que ocurra, ¿no? Y es ir creciendo de manera, digamos, como si crecieras en diagonal. O sea, subes un puesto, pero en otro negocio. Y entonces estuve en muchos. Yo realmente puedo decir que no soy casi que especialista en nada dentro de él, pero sí conozco muy bien al quehacer de los bancos, porque estuve en casi todas sus áreas. Sí tengo una especialidad en crédito a empresas, es tal vez lo que más me marcó, con extraordinarios maestros. Banamex era digamos, yo estudié ingeniería química en la Universidad Iberoamericana y es mi alma mater, luego la maestría en el IPADE, pero yo podría decir que estuve los 10 primeros años de mi carrera profesional en Banamex, en otra universidad. Ahí todos los días estaba en un proceso de aprendizaje y sin duda de producción. Me tocó la circunstancia también de vivir una gran crisis, que fue la crisis del tequila. Es así provocada por nosotros mismos. Es así, mea culpa, ¿no? Es así como siendo como país, y nosotros sí la armamos, como dicen los españoles, la liamos parda, la hicimos en grande, ¿no? Porque sí, nuestra crisis se expandió a muchos otros mercados y fue una crisis pues, provocada por un mal manejo de la política pública en México, sobre todo por parte de la autoridad financiera, de manera imprudente, y la banca que acababa de ser privatizada también había, digamos, se habían tomado decisiones inadecuadas. Era la primera vez que había un nivel de apalancamiento más o menos importante. Nos toma esa crisis y bueno, pues vuela en pedazos el sistema. Evidentemente eso a los bancos les obliga a hacer muchas reestructuras de todo tipo, recortes de personal, cambios de gente, y en esas pues me tocó una oportunidad donde se fueron abriendo oportunidades para mí en este tema de que yo ya tenía alguna experiencia de ir moviéndome de distintos puestos, pues me empezaron a dar cada vez más responsabilidad.
Y muy temprano en la vida terminé con un puesto de segundo mando en el banco, responsable de toda la banca de consumo. Tendría yo 35 años de edad. Y sí, y me dieron en un momento en donde el área de tarjetas de crédito de Banamex, que era la líder en el mercado, pues estaba en una situación de emergencia. Y pues heredé un puesto con un reto excepcional. Viéndolo hoy, no lo debía haber tomado, pero heredé también, me tocó tener la fortuna de tener un equipo de profesionales espléndido. Y tuve, yo creo, contribuí, pues fue mi labor, no fue acabar siendo el especialista en toda esa materia, sino ser atinado en escoger a las gentes para que hicieran las cosas que mejor podían hacer y luego coordinarlos como equipo. Y le dimos la vuelta a la crisis que vivíamos específicamente en tarjetas de crédito. Eso que te dijeron, sí, que no uses tarjeta de crédito, bueno, pues me tocó a mí vivirlo, pues de toda la cantidad de gente que no podía pagar y había que reestructurarles sus pasivos y al mismo tiempo pues volver a impulsar el negocio. Y podría decir que para el año 2000 pues teníamos, respecto de Bancomer, que era nuestro eterno rival, 4 puntos de participación del mercado por adelante, cosa que para los tamaños que teníamos las dos instituciones era una cosa enorme. Sí, y por favor continúa sobre eso, ayúdanos a tener la dimensión. Segundo al mando, Banamex, Banco Nacional de México, tú con tan solo 35 años, ¿cuántos colaboradores tenía Banamex en ese momento? ¿Cuántas tarjetas, cuántos clientes tenía? Mira, más o menos en orden de magnitud. Banamex para entonces ha de haber tenido clientes totales por ahí. No creo que llegáramos a los 10 millones. Todavía no estaba tan bancarizado el país. El país era más chico. Estamos hablando de finales de la época de los 90. Teníamos una participación de mercado, dependiendo cómo lo midas, muy cercana al 30%. Eran, digamos, y Bancomer tenía un nivel de participación más o menos igual. Y éramos los dos bancos referentes en el sistema financiero mexicano. Yo para entonces, en el año 2000, ya tenía una chamba distinta, tenía todo el crédito a empresas y a gobiernos también. Tenía un área de responsabilidad que cubría toda la banca corporativa de inversión y lo que posteriormente se llamó banca de empresas. Esas eran mis dos funciones en ese momento y también llevaba la banca patrimonial del banco. Entonces sí, entonces me han de haber reportado probablemente alrededor de 2,000 personas. A tus 35 años. Ya tenía 40 para entonces. Ya tenía. Súper joven, o sea, sí, todavía. Un grado de responsabilidad enorme. Y un par de años después tuve la oportunidad de tener también, en adición a estas responsabilidades, la banca comercial, que era toda la red de sucursales. Me llegaron a reportar 18,000 colaboradores y una red de 1,250 sucursales. Oye, ¿y esa edad cómo se siente el grado de responsabilidad de saber que directa e indirectamente hay 18,000 colaboradores, miles de sucursales? Evidentemente es algo que yo no lo tenía planeado, pues no era algo que yo hubiera pensado en esas etapas de mi vida tener que soportar, si se puede decir así, tener que cargar un poco. Pero era una gran institución, digamos, muchísima gente de muy distintos niveles, tenía años de instrucción, de capacitación, una cultura organizacional espléndida que se fue desdibujando con el choque cultural que se dio con Citi, pero eso hace que cuando estás tú en la cúspide en esas responsabilidades, si bien sí el peso es enorme, por otro lado tienes también una plataforma sobre la cual descansas que te hace la vida pues bastante
no diría fácil, porque no es el tema, pero sí muy llevadera, ¿no? Y tuve etapas, sobre todo en la etapa previa, cuando era Axival el socio principal, el dueño principal de Banamex, pues largos años de disfrutar muchísimo el trabajo, de ir todos los días pues, más allá del sentir el peso de la responsabilidad, sabiendo que lo que haces tiene impacto en muchas gentes y que lo estás haciendo en una organización que continuamente aprende de sí misma, crece, cada vez sirve mejor a los clientes, entiende mejor al país y se compromete más con él. Era un placer ir a trabajar en ese Banco Nacional de México, que creo que volverá. Sí. Creo que volverá, espero que sí, confío que sí. Es un reto difícil porque la distancia... Fue mucho lo de Citi. Se perdió un valor muy, muy grande y bueno, yo ahora el banco asumo, yo he visto hace mucho tiempo que ya no soy parte de él, pero el cariño y digamos uno siempre tiene tatuado la marca, esa institución que me tocó dirigir en la parte que me haya tocado dirigir, la que fue razonablemente importante. Sí te diría que el reto particularmente va a ser el volver a formar talento. Creo que se perdió muchísimo talento en muy pocos años y eso pues fue lo que hizo que el banco perdiera también muchísimo valor. Una institución financiera, como muchas empresas, el valor más alto que tiene es justamente el talento humano. Oye, dentro de toda tu carrera, y ahorita estamos en Banamex y todo lo que lograste hacer, lo heredaste y lo que transformaste, y en el momento que era Banamex en ese momento, ¿cuál consideras que fue la decisión más difícil que tomaste y que fue acertada? Una fue esta, la de aceptar la responsabilidad de llevar toda la banca de consumo cuando yo no tenía, no lo tenía en mi radar. No. De hecho, me tardé en entender por qué me lo habían ofrecido a mí. Y fue una decisión que la tuve que tomar en muy poco, en 45 minutos, una hora, decir, ¿acepto o no acepto? Sí, porque tenía que anunciarse esa misma noche quién iba a estar al frente y a mí se me invitó, o se me avisó que estaba yo nominado para ello apenas por la tarde. Oye, y entonces ¿llegaron contigo y te dijeron, te platicaron? Pues así anecdóticamente yo estaba atendiendo un comité que presidía, y un comité importante, el Asset Liability Committee, muy importante. Y se me pidió que tomara una llamada y estaba el vicepresidente del consejo, con quien era mi jefe, y me dijeron que fuera inmediatamente a su oficina, y pues te empiezan a pasar miles de cosas en la cabeza, ¿no? De qué hice mal, desde qué hice mal, o qué tema, como que yo nos decía, no hay un tema específico que tenga en la agenda, pues algo me dirán, algún tema tendré que ver, y bueno, pues lo que me sorprendieron me platicaron que la persona que iba a salir de la institución y que querían saber mi opinión respecto a quién era su sucesor. Dan mi nombre y pues yo me quedé así un poco, siendo como que te tardas minutos verdaderamente en procesar y en entender a qué le vas a entrar. Entonces, tal cual me dijeron, oye, pues tómate unos minutos para pensarlo, tienes todo nuestro apoyo, tienes el apoyo del consejo, ya hablamos con el consejo y pues queremos que te subas a esta responsabilidad. Me tardé un momento, sí tuve que pensarlo con frialdad, pero nunca dudé en tomarle pero sí fue difícil, fue una decisión. ¿Qué cruzaba por tu cabeza en ese momento? Bueno, es que te cruzan muchas cosas, el tema de decir, primero un poco de no saber a lo que vas, ¿no? Yo no sabía lo que iba por dos razones. Uno, porque yo usaba mi tarjeta de crédito y mi esposa también la usaba, pero fuera de eso no tenía pues mayor conocimiento. Yo conocía, para entonces sí, bastante mejor, las áreas de crédito del banco, la promoción del crédito y la administración del crédito, eran las cosas, pero no el crédito al consumo. Y es muy distinto. Es muy distinto analizar una empresa
analizar, porque tienes mucha información. Y es un análisis que toma tiempo, ahora menos, pero entonces era todavía muy basado en papel y en mucho criterio que como banquero ibas desarrollando. Y el crédito al consumo ya era totalmente basado en estadística. Y habían los primeros lagos de datos y la explotación de la data, que entonces era pues tecnología de punta a punta a punta. Entonces, para mí era un mundo desconocido. Y el nivel, ¿no? El saber que pues ya ibas a reportar a la Dirección General del banco de manera directa y tener la responsabilidad de atender a millones de clientes en un momento en donde la cartera estaba casi toda vencida y que había que volver a generar utilidades. El reto era mayúsculo y pues... pero por otro lado, decir, todo eso que te da miedo, por otro lado dices, oye, esto no se me va a volver a presentar en la vida, caray. Entonces, pues claro que lo tomas y con mucho gusto y con mucho entusiasmo, ¿no? Y evidentemente el apoyo también de mi esposa fue... ¿Le marcaste en ese momento o le avisaste pues, después? Ya en ese momento no había celulares, era otro... Entonces no, ya le tuve que... Ya llegando en la noche ya le platiqué todo lo que decidí. No tuve la oportunidad de platicarlo con ella en casa. Oye, qué historia de esas tuve decisiones que cambian la vida, ¿no? Sí, claro, y tuve el apoyo desde ese momento, bueno, sin ninguna duda. Y yo tenía la confianza que iba a tener el apoyo. Sí, claro. Y luego, en algún momento, Citi compra Banamex. ¿Te tocó? Sí, claro, me tocó. Parte de cosas curiosas que se pueden decir. Primero porque ya no hacen daño y porque eventualmente fueron medio públicas. BBVA decide hacer una inversión y ya tomar el control de Bancomer. Banamex era un banco un poco más grande, sobre todo en capital. Era mucho más grande. Y hacemos, es decir, sí, claro. Yo ya me subí, pero estuve en el grupo que hicimos el análisis y por ello puedo hablar en plural. Hicimos una oferta hostil y buscamos a los accionistas de Bancomer y les hicimos ver que les hacemos una mejor oferta que la de el BBVA, con la idea de fusionar los dos bancos y que se hiciera un gran banco que necesitaba México. Acabamos de entrar al Tratado de Libre Comercio. México estaba empezando a expandirse en el mundo y México a la fecha sigue requiriendo un banco de tamaño regional muy grande. Sí. Y era la idea de hacerlo. Eso no, vamos, a la postre BBVA hizo su chamba, la autoridad se tardó en decir si eso era factible o no, y pues, los accionistas cerraron ya con el BBVA, y entonces pues había la duda, ¿y ahora qué hacemos?, ¿no? Y pues había otros bancos por los cuales eventualmente podemos. Todos nos reúnen en una sala de juntas a parte del mismo equipo que hicimos esta travesura, por decir, de ir tras, y nos dicen que ahora vamos a hacer lo mismo, pero con Banorte, y que la empezáramos a preparar. Y entonces, y que nos iban a dar instrucciones unos días posteriores, ¿no? Y entonces, pues, ahora lo veo, pues nos distrajeron, porque un equipo mucho más cerrado y mucho más cercano al presidente y vicepresidente del Consejo estaban ya negociando con Citi. ¿Cómo crees? Sí. A la par. A la par. Digo, lo de Banorte fue una cortinilla de humo, nunca... Sí. O sea, no había intención de hacer No, yo creo que ni hubo ni un acercamiento con Banorte, ni realmente empezamos a hacer ya los números y el análisis. Simplemente como que nos dijeron por ahí vamos y pues nos fuimos, dicho así coloquialmente, pues nos fuimos con la finta, y como sí veíamos de repente que alguien, oye, ¿dónde está tal director que sí estaba viendo cosas de Citi? Pero entonces seguramente ya lo llamaron a lo de Banorte, fuera claro. Y nadie podíamos decir nada evidentemente porque tienes un tema de secreto. Entonces yo me entero
estaba justamente inscribiendo a mi hija para una escuela en Inglaterra. Había una oficina como representación aquí en México. Estábamos María José, mi hija, Isabel, mi esposa, y yo en Mariano Escobedo. Y una llamada de urge que en este momento todo el mundo vayamos a la oficina de Roberto Hernández, que él era el presidente del consejo, allá al centro, ¿no? Isabel la Católica 44. Entonces yo tengo que dejar todo y pues ni modo, les dije. Urge, me agarré un taxi porque pues, no les iba a dejar a ella sin coche. Y me fui para allá, pues entonces teníamos, ahí sí ya había los primeros celulares, o ya era lógico, ya teníamos, y le hablé a 2 o 3 de mis colegas, oye, ¿para qué nos están citando con tanta urgencia? Seguro es lo de Banorte. Y llegamos ahí y nos dijeron, ya cerramos, o sea, ya se completó, y mañana se hace el anuncio. Y de esa misma noche conocí a los directivos de Citi en México, pero también al presidente del consejo de Citi a nivel global y a los principales directivos que ya estaban. Y pues vuelco en la vida, otra vez. Y que siento yo que Banamex estaba aquí, no sé qué pasó con Citi, pero siento que la gente, los mexicanos, no acabamos de entender que era Citi. La gente le seguíamos diciendo Banamex toda la vida. Y ahora que volvió a ser Banamex, pues siento que nada cambió. La gente se sigue metiendo igual. ¿Crees que fue una buena transacción, buena decisión o tuvo repercusiones negativas? Yo creo que la transacción fue muy buena para quien vendió, sin duda, ¿no? Pero sin duda, se dieron al mismo tiempo varias compras. O sea, Santander compra un banco en México, Banco Mexicano, para poner 3, porque hubo otras. BBVA, Bancomer, y Citi compra Banamex. Y tú ves hoy, y la historia es muy clara, Citi lo hizo muy mal. A diferencia de los otros dos, ¿no? Los banqueros españoles que vinieron eran banqueros con mucho oficio, con muchos años de hacer negocio estrictamente bancario. Y el equipo no el equipo, sino el Citi que compra Banamex, era el resultado, a su vez, de la fusión de Citibank con otro grupo que se llamaba Travelers. Y los que, ganaron la partida fueron los de Travelers. Travelers es una compañía de seguros que había comprado bancos de inversión y un banco comercial chiquitito y sumamente transaccional. Cazabolseros. Y entonces, sí, muy transaccional y personas que no tenían oficio bancario. Y aparte, no respetaron la cultura y la manera en cómo en Banamex se determinaba el riesgo. Llegaron, impusieron sus reglas, unas buenas, pero otras no. Y pues la clientela fue poco a poco abandonando al banco cuando el banco no le daba, sobre todo, el respaldo. El tema de lo que a Banamex le ha hecho perder mucho valor, o le hizo perder mucho valor, fue la pérdida de cartera de crédito. Sí, mucha confianza, ¿no? Se perdió también de los clientes de las empresas. Bueno, pues si no te apoya un banco cuando tú como empresa necesitas el crédito, pues no lo vuelves a buscar y probablemente le retiras tu negocio. Hace poco vi una estadística bien padre, porque viene la penetración de mercado en crédito y en captación en cada estado, por cada banco, y si es de personas físicas o personas morales. Yo recuerdo, por ejemplo, la participación de mercado de Banamex en una plaza como Monterrey, en crédito y captación, personas físicas como 10%. Banamex ha de haber llegado a tener como el 18% en Monterrey. Tenía el 10% en personas físicas, el 3% en morales. O sea, nada. Y en morales era más fuerte que en personas físicas. Sí, ahí está la evidencia. Ahí está la evidencia. Citi no confió en el riesgo de las empresas mexicanas operando en México. Y le costó, a final de cuentas, ¿no? Claramente. Y luego llegas a Nacional Monte de Piedad. Antes voy a ICSE. Ah, sí, claro. Y ahí me voy a ICSE. Sí, ICSE, cuando Banco de Uno pasa esto con Lehman, sí, me
dicen, pues caí parado, caí con suerte, porque entonces me invitan a ser el director general del Banco ICSE. O sea, se fusiona Banco de Uno, que era apenas había abierto, se fusiona con Banco ICSE, y el consejo me pide, pues me invita a ser el director general de ICSE Banco. Entonces fui 2 años director general de ICSE, hasta que se vende a Banorte, todo el grupo financiero. Y ahí ya decidí no regresar ya a la banca grandota. Ya había probado las mieles de estar en una institución más pequeña, que puedes entender, que la puedes abrazar, que la comprendes muy rápido. Y como líder, como director, puedes generar otro tipo de valores vis a vis al estar en una institución, en instituciones muy grandes que tienen ya pues muy hecha las recetas, ¿no? Me refiero ya, y donde hay otra dinámica también de trabajo. Me encantó trabajar en un banco relativamente pequeño, con un espíritu mucho más de innovación, de estar reemprendiendo concretamente. Y entonces, cuando se hace ya la fusión, yo, reitero, me salí. ¿Y esa fusión fue planeada? ¿Cómo se vivió? La de Banorte. ICSE y Banorte, ajá. Bueno, fue planeada en el sentido de que se decidió la venta porque se recibió una oferta y se negoció, se llegó al precio y pues entonces había que planear la fusión. Yo estuve, digamos, dentro del equipo que planeó la fusión o que hizo, pero yo desde algún momento, con bastante tiempo de anticipación, avisé que una vez que la fusión terminara, la fusión jurídica terminara, no la fusión operativa, que se iba a tomar muchos años, yo en ese instante pues ya prefería tomar otro rumbo. Y fue entonces que me invitaron al Nacional Monte de Piedad, que era otra historia, totalmente distinta. Oye, y aparte, o sea, Nacional Monte de Piedad, yo creo que no todo mundo, yo he estado muy cerca de Nacional Monte de Piedad muchos años, pero no todo el mundo acaba de entender todo lo que es Nacional Monte de Piedad, ¿no? Una institución, la institución financiera más antigua de México, más del continente, o sea, tiene más años que México incluso como país. Tiene más años que Estados Unidos. Más años que Estados Unidos, imagínate. Un año más que Estados Unidos. Es una locura. O sea, ¿qué hace Nacional Monte de Piedad? ¿Y cómo es ser el director general de una estructura tan grande y tan antigua? Es una institución peculiar y preciosa. Primero es una non-profit, es una institución que no busca lucro, no busca la utilidad. Es una institución de asistencia, está tal cual digamos, está estructurada o está jurídicamente, es una institución de asistencia privada. Y digamos, el mandato que tiene es de apoyar a quien lo necesite a través del préstamo prendario. Entonces es una forma digamos, sí, de financiar necesidades muy particulares de la gente, en el entendido que la persona para ello deja un bien en prenda para recibir el préstamo y con ello aliviar algún problema, emprender, eventualmente para pagar alguna tarjeta de crédito, salir de algún atorón, por ejemplo. Y es una institución muy grande porque se piensa a veces que son, pues, digamos, operaciones crediticias que están, digamos, como son muy marginales, y no. En algún año, de los 13 años donde yo fui el director general, rompimos la barrera de dar más de 10 millones de préstamos en un solo año. Dimos 10.5 millones de préstamos, si no mal recuerdo, en el año 17, 18, no, ya lo tengo un poco borrado, pero en esa parte de la década pasada dimos más de 10.5 millones de préstamos. Es una cosa, ningún banco lo hace. No, claro. Y aparte necesitas una estructura sumamente sólida, pero claro, equipos ágiles también. Una red de sucursales de 300 ubicaciones. Evidentemente las prendas, pues hay que cuidarlas, entonces pues no son sucursales convencionales, son sucursales que son, digamos, unas cajas fuertes grandes también. Unas cajas fuertes grandes, y donde necesitas personal muy especializado, por ejemplo,
peritos valuadores, que son los que deciden cuánto se va a prestar una vez que determinan el valor de la prenda. Oye, y luego hay negocio, o sea, Nacional Monte de Piedad hace negocio con eso y se queda dentro de la institución. Técnicamente, no hace negocio en realidad, pero sí genera valor. Lo que pasa es que el valor luego ahora un poco luego digo que acaba ocurriendo con el valor que se genera, pero el mandato es ayudar a quien lo necesite y ser perpetuo. Esa combinación, sobre todo para eventualmente algún emprendedor que quiera hacer algo que verdaderamente perdure en el tiempo, no siempre es una buena decisión. Claro. Yo digo, es más, muchas veces claramente hay que pensar que voy a hacer algo, voy a emprender, para dentro de algún tiempo encontrar algún mecanismo de salida y salir. Y la empresa que creé tampoco la estoy pensando que deba estar hasta que termine la vida. Pero Nacional Monte de Piedad, curiosamente, sí tiene ese mandato. O sea, hay un mandato de que la institución debe ser perpetua. Y eso lo que la obliga es a operar siempre con utilidades. A pesar de ser una que no está pensada para ser, o sea, no está, digamos, es una non-profit, pero sabes que tienes que estar generando utilidades, porque si no, no va a haber nadie que llegue a poner dinero otra vez. Entonces la funda don Pedro Romero de Terreros en 1775, aporta en oro el equivalente a $300 millones de pesos de hoy, era una fortuna para entonces, y desde entonces la institución pues sigue y no ha parado, y hoy tiene un patrimonio pues mucho más grande que ese, y ha servido a millones de mexicanos con tasas de interés que no son las más bajas que hay en el mercado, sí en el ámbito prendario, siempre son las más bajas, pero son para el tamaño de préstamo y para el plazo de la deuda, no hay quien compita en las mejores condiciones que ofrece el monte. Entonces, ¿cómo se hace utilidad? Bueno, primero por los intereses que se cobran, pero se hace toda una planeación financiera para saber que con los intereses que se van a cobrar va a haber un remanente. Y el 17-18% de las prendas que se reciben no se recuperan, las otras sí, se pagan los préstamos, y de las que no se recuperan hay que venderlas para cobrarlos, para que los créditos se den por pagados. Al vender, el monte trata de vender siempre al precio más alto posible, como siempre ocurre en los mercados, y de lo que cobra, de lo que el cliente que compró la prenda hace el pago, con eso se paga el préstamo, y si sobra dinero, se le regresa a la persona que empeñó. ¿Cómo crees? Eso se llama demasía y es una obligación moral de hacerlo, y el monte siempre lo hace. Cuando a la hora de hacer la venta hay más dinero que lo que es el préstamo más los intereses de la deuda en ese momento, se le regresa al cliente y se pagan decenas de miles de demasías por mes. Demasías. Nadie hace eso, ninguna institución. Se supone que las que están, las casas de empeño lo debieran hacer. La verdad es que no se hace. Y entonces, sí, el monte en ello no gana. En otras prendas a veces pierde, ¿no? Yo no sé, a lo mejor a alguien el monte le prestó 100 pesos y con los intereses y los moratorios, porque no pagó, debe 150, voy a decir una cantidad, y a la hora de vender la prenda se vende en 130. ¿No? Ya, esa pérdida Pero no van y se lo cobran ese diferencial. No, el monte toma la responsabilidad porque sabe que prestó préstamo de buena fe. Claro. Es una institución que siempre le he visto muy alineada entre el modelo y los valores. Y luego, parte de los remanentes que tienen al fin de año, una parte razonablemente importante, se dan como donativos a otras instituciones que requieren también, de donativos para hacer el bien, particularmente para eso. ¿Cuántos millones al año llegarían a estar dando de donativos? Pues, no sé, en la época que a mí me tocó, dependiendo de los resultados del año, pero oscilaba entre 300, lo menos, y hasta 520, 550 millones por año. Te reitero, no era necesariamente una cifra fija, pero es una cantidad de dinero. El monte durante muchos años
Fue el primero o el segundo donante del país. Son cifras públicas porque se conoce muy bien a través del SAT. De hecho, la primera vez que escuché de Nacional Montepiedad, estaba chiquito, y me acuerdo que fue el Teletón, creo que fue el primero, que fue no muy así como por cada peso que consigan, el Monte va a dar otro. O sea, Hay un programa que asumo que todavía sigue, de la renovación de flota vehicular de la Cruz Roja Mexicana. Durante la década pasada, 1 de cada 3 de las ambulancias que se renovaron de la Cruz Roja fueron donadas por el Monte, por decir. Millones de pesos por año, 35 millones de pesos por año. y aparte, hay millones de personas que les cambiaron la vida. ¿Te acuerdas de un momento en el que te haya dado un orgullo grande, enorme, inolvidable, el haber dirigido una institución así? Uy, de Monte tengo muchos, digamos, en distintos aspectos, ¿no? Orgullo y, digamos, satisfacción, el personal. Hay una cultura muy especial, hay un amor por la camiseta, un amor por lo que se hace, no diría que es del 100% del personal, siempre hay algún gandalla por ahí, pero Igual aquí también atrás de las cámaras, nada, es cierto. hombre, es condición humana, ¿no? No todo mundo es así de... Pero en la cultura de la organización, cómo las personas entienden que lo que están haciendo es hacer el bien. No solamente quienes están en la sucursal, sino también quienes teníamos responsabilidades corporativas. Eso fue algo que a mí me alimentaba todos los días. Y siempre me hizo sentir muy orgulloso. Y no solamente fueron momentos especiales, a veces sí, porque te enteras ya de historias de vida concretas, o te enteras de cosas que está haciendo alguien que es, pues casi, digámoslo así, heroico, ¿no? Porque tienen eso, la camiseta puesta y ese sentido de entrega que pues te hacen llorar. Pero esto lo noté y hubo veces en donde sí me salieron lágrimas. Soy de lágrima fácil, lo debo decir, pero como director general a veces tienes que actuar y como que es cuando les dábamos cada año, casi todos los años, cada año lo hicimos, los reconocimientos a las personas que cumplían 35, 40, 45, 50 años de trabajo y les dábamos reconocimientos y entonces aprovechábamos para hacer un video que recorriera su vida profesional en el Monte y en presencia de sus familias. Ahí es donde te enterabas de esto que digo y al escuchar y sobre todo también ver cómo muchos de ellos esta institución les permite de haber iniciado sus carreras profesionales pues, en una situación de mucha necesidad, cómo años después formaron familias, sus hijos estudian carreras profesionales, viven de una forma muy digna y le dan la vuelta. Esa es la manera en como el Monte transforma la vida de sus trabajadores. Es algo espectacular. El otro tema es ver los clientes. Tengo una anécdota. Estaba yo todavía relativamente nuevo en el Monte y aprendiendo yo estaba atrás de una ventanilla con un perito evaluador que recibía todo tipo no recibía alhajas, él recibía todo lo que no es alhajas, ¿no? Le dicen varios ahí. ¿Qué cosas pueden ser? Lavadoras, ahora ya cada vez más chiquitas porque no vas llevando, pero sí, recibían muebles, lavadoras, herramientas, bicicletas, juegos de mesa, bocinas, todo lo que sea. Entonces estaba entrando, sin duda, yo dije, el maestro carpintero tenía puro herramental, pero toda la herramienta que yo me podía imaginar que hay en un taller de carpintería. Y entonces había fila de gentes, yo en un momento salí y me acerqué a él un poco en tono como de pena, ¿no? Como como si le fuera a dar un abrazo de un velorio, decir, oiga, pues qué pena que venga a tener que empeñar, ¿no? Pues ojalá y sea, no sé, le ha de haber dicho algo así, pues ojalá y con esto pueda usted pues, curar una herida casi, ¿no? No sé qué fuera. Y se me voltea y brillando los ojos y me dicen, oiga, no, yo voy ahorita a empeñar, me van a dar, no sé si 50, 65 mil pesos. Se ve que conocía, le dieron como 55 mil, conocía el tema del Monte. Con ese dinero
voy a ir y voy a comprar todo el herramental nuevo para mi carpintería. En 5 meses voy a desempeñar esto y voy a tener 2 talleres. Dígame usted qué banco a un carpintero le prestaría para ello. Me rompió la cabeza, me puso a volar la cabeza de todas las cosas que el monte podía hacer. Y mucha de la publicidad y de cómo rediseñamos el empeño fue para justamente hacer que el empeño también sea visto como para alguien que quiere mejorar su negocio, incluso emprender, cambiar un equipo para ser más productivo, cambiarle las llantas al taxi, por decir, o el motor, o comprarte el siguiente taxi. Oye, es un voto de confianza por parte de la institución que nadie más lo haría, ¿no? Exacto. ¿Cuál fue, dirías tú, el problema más grande al que te enfrentaste durante todo el tiempo en Nacional Monte de Piedad? El más visible y sin duda el más grande, el más complejo también fue el renegociar el contrato colectivo de trabajo. ¿Qué fue la huelga? Pues bueno, hubo una huelga, sí, al final, en el periodo de negociación. La huelga probablemente haya sido un paso necesario de ambas partes para terminar acabándonos poniendo de acuerdo. Fueron 3 años de diálogo, de planteamientos, de tratar de entender a la otra parte, pero también de proponer. ¿Qué era lo que estaba en juego entre las dos posturas? Estaba en juego la existencia de la institución. Las posturas es que era un contrato colectivo, es un contrato colectivo porque sigue vigente. Con los colaboradores. Es un contrato colectivo que tenía entonces 70 años de haberse iniciado y que era, digamos, tenía una serie de prestaciones, de obligaciones para la empresa que ya no correspondían, que el mundo cambió, hay otras tecnologías, hay otras maneras de contratar a las personas ya no necesitan una institución tan, digamos, tan paternalista. Las personas a veces también prefieren, por ejemplo, tener movilidad y poder ir a trabajar a otros lados. Este es el típico contrato colectivo de trabajo que lo que hace es que busca que una vez que la persona entre, la persona vaya a trabajar básicamente hasta que muera. Sí. Y la institución tenía obligación de dar pensión y servicio médico vitalicio para todos los... También la esperanza de vida era diferente. La esperanza de vida era distinto, el costo del servicio médico es muy diferente. Y luego temas que tienen que ver con productividad, ¿no? Estaban los puestos de trabajo definidos con absoluta precisión y con el concepto del escalafón, lo cual quiere decir que pues, tú como director no puedes decir cómo acomodar a tu plantilla en una sucursal, porque el contrato colectivo dice que los puestos son específicos y que entonces tiene que haber. Entonces había un puesto mecanógrafo. ¿Para qué quieres un mecanógrafo? Bueno, si hoy por hoy abres una sucursal o abrías una sucursal y a fuerzas necesitabas un mecanógrafo. ¿Para qué? Ni siquiera hacía sentido. Ya no hace sentido, ya la vida es distinta, hay otra tecnología. Entonces, bueno, pues se modificó el contrato colectivo, digamos, del 100% de las cosas por las cuales nosotros creíamos, el equipo que me tocó dirigir creíamos que había que cambiar. Logramos 80, 82 de ese 100, no todo. Hubo algunas cosas importantes que sí se quedaron en la mesa. Y bueno, pues hubo un estallamiento de huelga porque obviamente había una oposición, pero a la postre la huelga se resolvió porque las diferencias que teníamos pues prácticamente las evitamos y porque concedimos que del 100% que queríamos, pues había cosas que había que dejar para otro momento. Y fue, pues sí, bueno, yo aprendí muchísimo de derecho laboral, aprendí mucho de negociación, aprendí mucho de comunicación, fíjate, es un tema porque evidentemente descarrilas a la empresa, ¿no? ¿Sabes? Este tipo de negociaciones hace que todo lo que yo he pensado como plan de negocios
pues todo se concentra en este tema, el ambiente laboral se vuelve sumamente complicado, tienes que aprender a saber que van a decir de ti cosas falsas, muy hirientes, que cuando vas a visitar sucursales, pues habrá gente que no te quiera ni ver ahí, que pueda incluso tener alguna falta de respeto. Pero aprendes también que no es que sea necesario, pero es algo que si pasa, vale la pena aguantarlo, vale la pena saber que no es un tema que va contra tu persona en sí. Si no es personal. Exacto. Si lo tomas personal, ya perdiste. Sí, sí. Tienes que saber que a veces así es la manera en cómo la emoción humana. Pero fue una etapa de trabajo muy difícil, muy desgastante, sin duda. Y desde que empezó dijiste que eran 3 años. ¿Desde el principio sabías que iba a durar 3 años o al principio dijiste? No, si yo hubiera sabido que iba a durar 3 años, se la encargo al siguiente director general. Parte de mi herencia. No, pero lo que sí había una plena determinación, y en eso también debo decir, el patronato en todo momento me dio el apoyo. Sabíamos que si iniciábamos teníamos que salir victoriosos. No había otra posibilidad. Y en eso sí pues reconozco, bueno, no solo reconozco, creo que fue bien importante, no iba yo solo. Tenía evidentemente todo el apoyo del patronato y el apoyo sin duda de muchísimos de los trabajadores, que a la postre aceptaron 97%, se levantó la huelga porque aceptaron las condiciones que finalmente pusimos, en donde, como digo, el grueso de los temas se resolvieron bien. Se resolvieron muy bien. No, hombre, felicidades. Luego ahora hay otra huelga, pero eso sí. La de la institución se mantuvo. Se mantuvo, exacto. Sí, oye, y luego me imagino, pues no sé, ¿no? La presión, la noche, como soy el director general de una institución más antigua por un año que Estados Unidos y está en riesgo 300 años después, ¿no? Bueno, pero esto que hicimos en estos 3 años es algo que se sabía desde muchos años antes. Y la verdad de las cosas es que pues muchos patronatos y muchos directores generales la dejaron pasar. Pero una de las cosas que yo considero es que tienes que ser honesto primero contigo mismo, ¿no? Y saber, a ver, esto es insostenible, esto va a llevar a la institución a la quiebra. Y ahí afectando a todos, al 100%. Afectando a todos, ¿no? No solamente a quienes ahí trabajábamos. A los clientes. Los clientes. Y tienes un mandato de perpetuidad aparte, porque sin el mandato de perpetuidad, lo más fácil hubiera decir, ¿sabes que se cierra esto? Y pues como dicen por ahí, muerto el perro, se acabó la rabia. Bueno, pues, cerrado el monte, ya no hay contrato colectivo, ya se acabó, pues. Pero no hay un mandato de perpetuidad y aparte una pasión adecuada por servir, compromiso moral por servir. Entonces había que hacer y pues me tocó una parte difícil, compleja, pero que salió adelante. Le permitió al monte tener toda una vida por delante. ¿Y cómo se ve ahora la vida ya con unos lentes totalmente diferentes, donde dedicas parte de tu vida, me dijiste ahorita como jubiladón, pero disfrutando mucho y generando mucho valor en consejos ahora? Pues mira, lo pensé, estos 3 años que fueron muy desgastantes en mi proceso interno ya como persona, no como directivo, sí me hicieron ver que una vez que los terminara, una vez que pues ya era momento también para que yo saliera de monte. Y sí me hice la pregunta, el tema que haya durado mucho me sirvió para luego digerirla bien. Me hizo la pregunta de, ¿me meto a trabajar otra vez? Ahí voy a otro banco, por ejemplo. Tomo otro reto de este tipo, es una posibilidad. Probablemente me busquen, probablemente si toque puertas alguna se abra. La otra es, pues ya fueron muchos años también de sacrificar muchos temas personales y de irte como persona literalmente acabando. Entonces, pues tomé la decisión, me llegó temprano en la vida, yo hubiera preferido jubilarme unos pocos años después, pero dije, es una buena coyuntura y dije, pues venga ya, la tomo con mucha ilusión y decidí pues ya no regresar al mundo corporativo, por decirlo así, y dedicarme pues a ofrecer mis servicios como consejero. He vivido muchas cosas, tengo pues un bagaje de conocimientos, de experiencia, sobre todo experiencia muy relevante,
y pues ponerla al servicio de empresas, pero ya sin tener la presión y el estrés corporativo del día a día. Entonces estoy en consejos de administración. ¿Banbajío? Estoy en Banbajío, estoy en Unifin, estoy en Acerta, estoy en Afore Principal, estoy en Solara, estoy en Sherpa Capital, estas dos empresas chiquitas. Solara es una empresa que es fruto de un irrazonable y de un campamento irrazonable y es a mucha honra. Y estoy en un patronato de IPADE y en el CEMEFI, en el Centro Mexicano para la Filantropía también. No, hombre, qué fascinante, aparte qué diversidad, porque tienes empresas públicas como Banbajío, por ejemplo, una etapa muy nueva para Unifin, también un gran reto, y luego empresas startups chicas que estás, y luego una institución tan importante para la filantropía como el CEMEFI, ¿no? El Centro Mexicano para la Filantropía, donde estoy como vicepresidente del Consejo Directivo y en ese sentido, estatutariamente, quien es el vicepresidente, en principio es el siguiente presidente. Claramente la Asamblea en abril tomará la decisión, pero vamos, si todo va como se ha platicado y pensado, en principio a finales de abril estaré ya como presidente del Consejo Directivo. Con una perspectiva así a nivel nacional sobre la filantropía, ¿cómo la ves hoy en México? Si ves algo que esté roto y que deberíamos de reparar. La sociedad civil y las organizaciones de la sociedad civil no están en su mejor momento. Ha habido una disrupción porque el gobierno ha decidido desde la llegada de la 4T de abordar los temas que más duelen solo, sin el apoyo de la sociedad civil. Entonces la sociedad civil tenía un cierto nivel de dependencia de recursos y de trabajo colaborativo con el gobierno en sus distintos niveles. Buena parte de eso se rompió y ha habido entonces una crisis. Y hay también una serie de reglas administrativas, fiscales, que han hecho mucho más compleja la vida de las donatarias. Y CEMEFI en eso juega un rol bien relevante. Entonces, el apoyo que CEMEFI debe dar para que la sociedad civil tenga formas más fáciles de organizarse y pueda apoyar a las causas más sensibles, es bien relevante. Y en ello estamos apostando con planes bien relevantes para dinamizar el que todos participemos más y entendamos que nuestro rol como personas va más allá de lo que hacemos de forma privada. Hace poco tenía una plática con una persona que es doctor en ello, en política de Estado, pues en entender teoría del Estado, y me decía esto que es la palabra Estado. A veces creemos que es gobierno, y no, el Estado es la conjunción del gobierno, de las empresas y de los ciudadanos. La organización, la manera en cómo estas tres esferas se articulan, a eso se le llama Estado. Y nosotros como personas somos parte del Estado. Y es responsabilidad del Estado que haya, por ejemplo, buenas prácticas, que la gente sea decente, que las leyes se cumplan, y cada uno de nosotros debemos de tomar nuestro rol y no simplemente decir que eso le toca al gobierno. Exacto. Y CEMEFI lo que promueve es eso, CEMEFI lo que promueve es la ciudadanía, el que todos entendamos que empresas, organizaciones y personas seamos buenos ciudadanos. Y tiene que ver, ¿no? Porque muchas veces, y tal vez es congruencia, y qué padre que lo estén atacando ustedes o impulsando, porque luego es muy común de repente escuchar en alguna conversación a alguien diciendo, no, es que el gobierno es súper corrupto y se roban el dinero y los impuestos, y es la misma persona que va y le da una mordida a un policía, ¿no? Lo estás perpetuando. Me invitaron una vez a dar una plática. CEMEFI tiene un tema de responsabilidad social empresarial. De hecho, el emblema de empresa socialmente responsable está auspiciado por CEMEFI. Entonces, estoy dando una charla con empresas y por lo mismo, no a las empresas, le das la plática a los empresarios, a los directivos o dueños de empresas.
Y llegando yo en el estacionamiento, pues bueno, observé lo que observé y ahorita ya con el micrófono pedí por favor que le diéramos que me llamaba mucho la atención de que hubiera tanta gente de Cuernavaca, del estado de Morelos. Por las placas. Entonces dije, oye, pues es que claramente todos somos de la Ciudad de México. Y el 80% de las placas, ¿por qué? Para evadir impuestos. Si no debiéramos ser más solidarios y saber que si aquí vivimos, hay que contribuir con lo que nos corresponde. Y si estoy adquiriendo un coche que vale $1,000,000, ¿realmente ahorrarme la tenencia me va a dar a mí como, me va a hacer más rico? Y lo que sí va a hacer es más pobre al gobierno de donde vivimos. Y le va a quitar recursos. Y va a fomentar la corrupción. Y le vamos a poder exigir menos. Porque nosotros estamos en eso, en algo tan simple. Sí. Y me estaba acordando ahorita, Nacional Monte de Piedad en su momento lanzó un fondo de inversión. Un fondo de inversión de impacto, que fue algo sin precedentes en ese momento. Y después se hicieron inversiones y después lo tuvieron que cerrar. Sí, porque había una laguna jurídica. ¿100 millones de pesos era? $100 millones. 100 millones de dólares. Era el compromiso, no se había aportado todavía, pero había un commitment. Sí, fue algo que iba a cambiar las reglas del juego a nivel. Lo que queríamos era fortalecer la infraestructura del ecosistema emprendedor en México y apoyarlo, pues. El tema es que sí, las donatarias autorizadas y no deben invertir. O sea, hoy ya es claro, pero había una laguna legal, entonces lo hicimos a través de un fideicomiso, digamos, por ese vacío legal y porque teníamos las ganas de hacerlo. Y luego al hacerlo, cuando ya hicimos la primera inversión, le sonó la alarma al sistema de administración tributaria, nos pidieron que lo detuviéramos. Y luego ya platicando, pues, publicaron reglas en donde ya explícitamente dicen que no, pero nos pidieron que pues, diluyéramos, que vendiéramos los activos del fideicomiso y lo extinguiéramos, cosa que hicimos. Oye, ¿corres maratones? Ya no, pero sí, corrí y me preparé para 5, tengo 4 medallas bien ganadas, en uno me di de baja por lesión y porque fue el maratón famoso en Chicago, donde el calor fue brutal y de hecho el maratón lo suspendieron, pero te daban la medalla y yo no la tomé porque aparte no hubiera llegado a la meta. ¿Qué te enseñó prepararte para 5 maratones y correr 4 que no te enseñaron 40 años en la banca? No, te enseñan te enseñan varias cosas. Uno, tus capacidades, cómo puedes llevar tus capacidades a cosas que creías que no eran posibles. Yo era muy sedentario, de estar trabajando en el ritmo que trabajaba, obviamente tenía más pelo, al principio sí, pero tenía muchos más kilos y era muy sedentario. Y con todo y que tenía estas responsabilidades, me empecé a preparar con amigos, con gente que me animó, para hacer mis primeras carreras, pero jamás pensé que pudiera hacer un maratón. Y te das cuenta cómo muy rápido tu cuerpo se va adaptando y va siendo cada vez más capaz. Eso es algo que en las empresas a veces, sobre todo en las empresas como a mí me tocó, cada quien tiene su empresa como Banamex, muchas veces eso, la empresa te lo subsidia porque te ayuda, te cobija y en el maratón vas solo. Vas tú, tus tenis, tus calcetas y ya tus shorts y venga, y eres tú. Tu mente. Y saber que mucho es eso, es creer que puedes y en la pared cuando le pegas, saber que es un momento breve y que vas a poder saltarla. Y la otra cosa que aprendes mucho, no solo el día del maratón, sino sobre todo cuando estás en el entrenamiento, es a escuchar tu cuerpo, a conocerte más y saber cuándo eventualmente
puedes acelerar más o hacer más fuerza o tomar otro reto, y cuando por el contrario debes a lo mejor tomarte unos días de descanso. Aprendes que el descanso es lo más importante para fortalecerte, cosa que es no, al principio no lo tienes en tu radar así. Y muchas gracias por compartir, Javier. ¿Qué crees que necesite México para tener un sistema financiero más justo? Que haya más competencia, que haya, digamos, bajarle algunas rayitas a la regulación para que haya, digamos, el crédito pueda fluir con más. Pero para que sea más justo, sobre todo, se necesita que desde los consejos de administración y los directores tengan una conciencia mayor respecto de la responsabilidad que tienen con la sociedad. Cuando los bancos verdaderamente son empresas socialmente responsables, miran de manera diferente a la clientela y la apoyan de veras, pues, no nada más como un gimmick publicitario. ¿Qué mensaje le darías a un joven que cree que la banca es su enemigo? Que la conozca y que descubra que no lo es. Y los líderes que toman decisiones que no son moralmente congruentes. Que se acerquen a CEMEFI, que abran la página y que vean qué significa ser una empresa socialmente responsable y que descubran cómo haciendo eso van a ser mejores empresarios y sus empresas van a sobrevivir, a ser mucho más sustentables. ¿Qué le dirías a Javier de la Calle a sus 35 años? Que disfrute mucho la vida, que la siga disfrutando mucho. ¿Y a tus colaboradores en Banamex? Les diría que me da mucho orgullo haber compartido con ellos una experiencia tan fenomenal como fue esa. Y sobre todo les doy las gracias también por lo que me enseñaron, por lo que aprendí, por el cariño que siempre me mostraron y como también permitieron lo mismo. También fueron personas que supieron aprender, que supieron recibir cariño y que supieron también comprometerse por una causa común. ¿Tradición o innovación? Innovación. ¿Café o té? Café. ¿Tequila o mezcal? No, los dos, pero soy más tequilero. Súper. ¿Impacto social o impacto financiero? Social. ¿Ser director general o ser consejero? Ahora consejero. ¿Correr maratones o correr sprints? Maratones. ¿Cambiar una institución o cambiar una industria? Cambiar al país. ¿Tacos o pizza? Tacos. ¿Pizza con piña o pizza sin piña? Siempre sin piña. Liderar Los tacos también. ¿Liderar con cabeza o liderar con corazón? Liderar con corazón. Javier, muchísimas gracias. No sabes cómo disfruté la conversación y cuánto aprendí. Mil gracias. Y ¿qué te puedo decir? Yo he aprendido de ti muchas y admiro lo que haces y te agradezco mucho que me hayas permitido estar en estas cámaras, en estos micrófonos y llegar a la audiencia que te sigue, que sé que es maravillosa, gente que lo que quiere es romperla, que quiere que este mundo sea mejor y hacerlo a través de las empresas. Me parece ser un camino correcto y un camino que en este país y en toda América Latina cada vez debiera haber más y más y más. Gracias, Javier. Aprecio mucho lo que hacen. Igualmente. Aprecio mucho lo que hacen y les deseo lo mejor en este año que empieza. Igualmente, Javier. Muchísimas gracias.